Y vamos a conversar sobre esta situación del conflicto con el investigador y profesor de la ANP, Hugo Jarvi Valdés. Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros esta tarde. Ya son las 12 de la tarde. Buenas tardes ya. Hola, ¿cómo están, Humberto? Hola, quiero aclarar que yo soy de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Comunicaciones. Ya, perfecto. Presto servicio, hago clase en ANP, pero esa es mi casa principal. Ya, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Sí. Profe, entonces, estábamos conversando con Vivi recién y nos interesa mucho el tema de los mercenarios, Vivi. Porque sabemos que detrás de una guerra, de un conflicto bélico, también hay un negocio gigante, hay muchas personas que se hacen parte de distintas maneras también. Para revisar este rol, ¿cómo se entiende el rol que tienen los mercenarios en una guerra? Porque se ha hablado mucho de la llegada de mercenarios precisamente a Ucrania. La verdad es que el término mercenario en ciertas ocasiones se utiliza por cualquiera de las dos partes que está en conflicto para un poco minar la voluntad de lucha del oponente. Es decir, en este caso, para Rusia o para Ucrania, les acomoda un discurso señalando que es necesario pagar a combatientes para que vengan a pelear por su causa. Pero en este caso podemos ver que la población ucraniana, en torno a la figura del presidente Zelensky, que para mí ha sido fundamental en esta fase del conflicto, se ha aglutinado y ha presentado una voluntad de lucha, y eso ha sido un elemento preponderante en los éxitos un poco más lejanos que ha venido encontrando Rusia, digamos. No ha tenido los éxitos que pretendía, ni en los tiempos tampoco que los tenía planificados. Hugo, ¿cómo analizas tú? Porque nosotros hemos tenido durante esta jornada, hoy en la mañana, hemos conversado con un profesor de la Academia de Guerra que nos decía que lo de llegar hasta Kiev y tomar posesión de la capital es algo que va a ocurrir, que todo lo que estaba planificado por parte de Rusia se ha cumplido de alguna manera desde ese punto de análisis. Pero también este contacto con ucranianos que dicen, vamos a vencer, lo hemos demostrado. Y ahí te quiero llevar a la imagen que estamos nosotros teniendo en la pantalla, que es cómo se derriba un helicóptero. Hacíamos un poco un análisis en torno a lo que significa esto, como una señal interna, sobre todo los ucranianos estamos repitiendo esa imagen. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se puede hablar de que efectivamente Rusia se ha visto complicada, que la resistencia civil ha tenido un efecto? ¿Qué lectura haces? Sí, bueno, primero la imagen del helicóptero en realidad en términos militares es un objetivo menor. Ya. Y podemos ver, como bien señalaban ustedes, cómo la información en este conflicto y en todo en general, pero en este conflicto principalmente, la información ha sido un arma más. Entonces, a través de estas herramientas comunicacionales yo puedo exacerbar ciertos logros, y eso es lo que está haciendo Ucrania. Sin embargo, también hay que considerar que para Rusia no han sido las cosas fáciles ni como las tenía planificadas. La maniobra original de Rusia estaba planificada para 4 días. Es decir, mediante un avance a la guerra relámpago desde Bielorrusia hasta Kiev, se intentaba conquistar Kiev o sitiarla al menos, y desde el este, en el eje de Donbass, se pretendía en 4 días haber conquistado la línea del río Dnieper. Y desde esa posición comenzaron las negociaciones. Como eso no ocurrió, el domingo pasado ahí Putin recordó que contaba con elementos nucleares y señaló que iba a poner en estado de alerta sus elementos de disuasión. Pero eso básicamente fue para reabastecer las unidades con medicamentos, con combustible, con munición, con elementos médicos, y eso se denomina una pausa operacional, y después de eso comenzó de nuevo la ofensiva. Ahora, el derribamiento de este helicóptero es solamente una imagen, como decía, porque en estos momentos Rusia tiene superioridad aérea. Si no, no tendría kilómetros de vehículos encolumnados, digamos. Eso sería exponer unidades a un ataque aéreo. Sin embargo, también esto muestra de que ya llegaron el apoyo antiaéreo que había comprometido Estados Unidos hacia Ucrania, que son los misiles Stinger, que yo creo que ya estaban en Ucrania y solamente se dio la autorización por parte de Estados Unidos para empezar a utilizarlos en combate. Hugo,
Durante la semana hablamos que te convertía en potencia, ¿no? Independiente también de la cantidad de militares que tú puedes tener, etcétera. Se hablaba mucho acerca del poderío nuclear. Los países que pueden ser incluso pequeños, no tan grandes a nivel mundial, ya son considerados como potencia, por lo menos un país complejo, si es que tienen armas nucleares. En este caso, ¿esto es una amenaza o efectivamente podría utilizarse un arma nuclear? Cuando hablamos efectivamente de la potencia, del alcance que pueden tener este tipo de armas, estamos hablando de que aquí se puede desencadenar una escalada de violencia que va a ser muy difícil de detener. Incluso algunos plantean de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Entre dos países eventualmente que tengan poderío nuclear. Claro, bueno, estos dos países, los principales países, las potencias, Rusia y Estados Unidos en este caso, tienen experiencia en esto. No hay que olvidar que durante la Guerra Fría hubo una amenaza constante de emplear elementos nucleares, llegando al punto máximo a kilómetros de Chile, en Cuba, digamos, y a millas de las costas de Estados Unidos en el año 1962, en lo que se denominó la crisis de los misiles, la crisis de octubre. A partir de ese momento empezó un desescalamiento de esta amenaza. En ese fue el momento donde nació el teléfono rojo, por ejemplo. Claro. Por lo tanto, los dos países saben, y a partir de ese momento se asumió la convicción de que un ataque nuclear iba a recibir una respuesta en las mismas condiciones. Por lo tanto, iba a haber una destrucción mutua asegurada, lo que en inglés la sigla es MAD, que hace sentido porque es demencia en inglés. Por lo tanto, yo dudo que en estos momentos sea una amenaza real la utilización de armamento nuclear, porque sería una destrucción completa y sería, digamos, nefasto, digamos, ya más de lo que ya es. Y por eso es que la OTAN no quiere involucrarse en el conflicto o llevar soldados a hacer presencia física en el conflicto, porque esto escalaría más aún el conflicto que de cierta forma está encapsulado en Ucrania. Y esa es finalmente la justificación que ha hecho que se insista en que no va a haber una intervención y no va a haber un cierre al espacio aéreo, que era una petición que se hacía en puntual por parte del presidente ucraniano. Quiero hacer una aclaración, el no pasarán es de la Guerra Civil Española. Yo había dicho que era el contexto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, esa era más bien la confusión fue por el Bella Ciao, que sabemos que también era una canción que tenía que ver con esa resistencia al fascismo. Pero te quería preguntar, pensando, bueno, ya que de alguna manera tiene que ver con lo que estamos conversando, con estas consignas, con una cierta épica que se construye de resistencia y que muchas veces es más bien basada como una cosa moral, de espíritu, más que propiamente del contexto armamentístico, que en el fondo sabemos que hay un poderío de Rusia. Entonces, ¿cómo podemos ver lo que ocurre en este momento de ucranianos que dicen que probablemente esa resistencia va a continuar, que de alguna manera se muestra al mundo esa épica de lo que ha sido esta forma de defenderse, versus Rusia, que uno de repente cree que efectivamente le está generando dificultades, otros dicen no, esto está sumamente planificado, esto ha estado de acuerdo a lo que se estaba pensando? ¿Cuál es tu análisis? Porque también mientras más esto se extiende, hay más costos también que se van pagando, y la propia Rusia no ha querido reconocer, pero ya ha entregado una cifra de cuántas bajas ha tenido, que probablemente todo indica que sean menos las que oficialmente se reconocen a las que realmente han tenido. Bueno, la resistencia, y Europa sabe mucho esto, funciona. Es decir, cuando la resistencia opera en su propia tierra, tiene una ventaja que es conocer el terreno, que eso es lo principal. Ahora, en segundo término, en términos de la épica, de cómo se aglutina la gente o las resistencias civiles, en este caso, en torno a su identidad nacional, aquí yo creo que el elemento fundamental es el presidente Zelensky. Cuando uno analiza diferentes crisis y las viene analizando desde antes que escale el conflicto, hay actores que tienen un rol secundario. Sin embargo, cuando estallan los conflictos y cuando empieza la atrición de la guerra, es cuando se ve realmente aquellos líderes que sobresalen solo en momentos de complejidades. Y Zelensky es un ejemplo claro. Él se ha mantenido en su lugar, no ha abandonado Kiev, él se ha mostrado con la tropa, él se ha mostrado, incluso ha cambiado su vestimenta para demostrar un presidente en combate. Situación absolutamente en contraposición a lo que ocurrió en 2014 en Crimea, cuando Yanukovych dejó el país y se fue a Sebastopol y después se fue hacia Rusia. Ahora, si me permiten, Rusia pensó que iba a ser fácil en muchos frentes, frente militar. Él pensó que la gente no se iba a aglutinar en torno al presidente. Él estaba llamando al ejército a hacer un golpe de Estado en contra de Zelensky.
le daba mensaje a los soldados que se insubordinaran frente a los oficiales. ¿Y por qué? Porque esto le resultó perfectamente la anexión de Crimea en 2014, que si nos podemos acordar, el comandante en jefe de la Armada ucraniana en el Mar Negro, al otro día que Crimea se anexionó a Rusia, pasó a ser el segundo comandante de la flota del Mar Negro rusa. Claro. O sea, fue un trabajo que en esta ocasión no le está resultando en toda Ucrania, solamente esta agitación y esta insurgencia está dando su fruto en el Donbass. Bueno, te queremos agradecer por estar con nosotros, Hugo, esta tarde para entender un poquito más otros alcances de este conflicto. Que esté muy bien, cuídate. Muchas gracias.